Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El capítulo 22 comienza con el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. Hoy queremos centrarnos principalmente en el versículo 14. Estamos ya desarrollando nuestro estudio un poquitito más profundo. Recordemos que habíamos concluido esta parte en que Pablo, ya después de encontrarse con Jesucristo, le dice que tendrá que llegar hasta Damasco, le llevan hasta Damasco, y ahí es donde se encuentra con un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, acreditado por todos los judíos que vivían allí. Dice, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. En ese mismo momento pude ver. Ahí terminamos el versículo 13 y hoy el versículo 14. Después dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Queridos amigos, aquí entonces estamos llegando a lo que Pablo en realidad está queriendo transmitir a esta gente que incluso antes estaba diciendo que muera. Le seguía la multitud del pueblo gritando, muera. Pablo Vejinabe. Es aquí donde había intervenido el comandante del cuartel y es ahí donde Pablo también se dirige a él, le dice, me deja decirte algo. Y en fin, todo lo que ya fuimos mirando, fuimos entendiendo anteriormente en nuestro curso bíblico. Y después tiene la suerte, ya es europeia, porque Pablo habla griego, el otro también le llama la atención de que Pablo hablase griego, le estaba confundiendo con un egipcio que había días pasados, había provocado un altercado, también una revuelta, que había llevado allí hasta el templo como 1000 sicarios, imagínense, entonces él es fácil paz. Y así. Entonces uno puede entender y puede saber todo lo que está sucediendo y por qué también los romanos estaban actuando de esta manera. Ahora enseguida movió hoy catuanguense muy orden, ya rama hoy mala tumultuoso y na coaben baila ya pues na baila con oyucase la Pablo cuando entendía y lo disco hasta que después se va aclarando la cosa. Pablo le habla después en hebreo, a la cuenta se da cuenta que es entonces del mismo lugar. Y cuando comienza también él a hablar, incluso quiere decir que los mismos judíos no estaban entendiendo bien lo que estaba pasando.
Luego la liga ave ya careo ya jugáis bien con la gente. Opea y lo icoa y ñande pues te ve muchas veces. Hamba irebe, ese es el fruto de la ignorancia muchas veces, queridos amigos. Ñandego bicheitea, ñandego con angaña mañana, pero recordemos que la palabra de Dios, bien reflexionada y bien entendida, es nuestra hoja de ruta porque hoy se cañan de actitudes. Ñandego aveña mañana actitudes de los personajes. Jaumía ñande ya echara por el comportamiento que tienen estos personajes. Porque el autor sagrado, a través del comportamiento de los personajes, nos está mostrando y nos está diciendo, bueno, pues mañana que vaya para ala oñe comporta. Va para los ya páginas opea y ande en guana el modelo es ya es ya en una palabra un poquitito más difícil, pega con la paradigma, ya de paradigma. A paradigma dice entonces modelo. Ñande ña mañana, ñande ya es ya, pea beti modelo, ñande en guana, pea paradigma. Lo paradigmático es esencial y fundamental, porque nosotros, queridos amigos, siempre nos movemos mucho por imitación. Los paradigmas de la sociedad, los paradigmas del buen trato, los paradigmas también del bandidaje, porque hoy hay la modelo de bandidaje, que te ve, o mondar pecha, pero mondar mocha, pero ni enriquecer ilícitamente, político, pero ya puede pecha, pero ya puede ocupar, ya puede. Pero entonces mondar a través de asfalto, pero mondar a través de leche, pero mondar a través de hambre cero, pero y vas a ver también la etcétera. Entonces, estos son los paradigmas, los modelos. A ver, entonces, ya es. ¿Cuáles son los paradigmas? Aquí nos presenta a un tal Ananías. Estamos en el capítulo 22, ciertamente, versículo 12, que es interesante. Dice que este era un hombre piadoso. ¿Viste? Aquí ya te pone como el paradigma de este personaje. ¿Cuál es su característica y cómo se comporta este tal Ananías? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor.
pan bajado del cielo. Nunca más tendremos hambre, agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado.
pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14 principalmente. Hoy queremos subrayar dentro de este discurso. Hemos presentado un poco cuál es la situación ayer, que es el discurso de Pablo. Es una autodefensa, pero yo diría más que, autodefensa, sí, porque lo están llevando preso en este momento, lo están arrestando, pero incluso el comandante, el jefe del cuartel, el romano, aquí los soldados no entienden guarsuilo y coa, pero en fin. Por lo menos Ojendushue y le salvó a Pablo, dice, el hecho de hablar griego. Después se da cuenta de que Pablo parece que es alguien un poco importante. Él mismo se presenta y dice que él es de esta ciudad de Tarso, que no es una ciudad cualquier yaguareí, ¿verdad? Sino que es ciudadano romano a la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Oye, sabe, voy a ver la comandante. Quiere saber también qué es lo que pasa. Y ahí Pablo aprovecha, seguramente que se dio cuenta que el otro entendió que es una persona entendida. Por algo luego también es comandante, ahí cualquiera ahí, soldado penó, bebejina o lo que sea, que no entendía nada, sino que alguien que entiende. Entonces le pregunta Pablo si le puede dejar, ¿verdad? Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Él se lo permitió y entonces Pablo, de pie sobre las escalinatas, hizo la señal con su mano al pueblo y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea. Esto, por ejemplo, cuando Lucas pone estos detalles, queridos amigos, es por algo, ¿verdad? ¿Por qué les habla en hebreo? Y porque justamente le está hablando a sus conciudadanos para decirle, ¿quién es Pablo? Yo soy alguien que conoce, soy del pueblo, soy de aquí. O sea, tengo la capacidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y como estamos entrando en un aspecto religioso, entonces es como decir, yo también tengo la posibilidad de reflexionar sobre esta historia de salvación. Vaya va peñan de yara yepo ñecua ejina, vaya va peñan de yara oñeme ejina ñandebe, oye cua cajina ñandebe. Y bueno, y así va todo el discurso que ya hemos visto desde el versículo 1 del capítulo 22 y ahora hoy queremos subrayar, decíamos, el versículo 14. El versículo 14 dice, después dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Queridos amigos, entonces, después de que se haya encontrado con un tal Ananías, versículo 12, que era el hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, esto ya le da la certeza y ya le da también la esperanza a quien no solo a Pablo, sino que a aquellos que después le van a escuchar a Pablo, aquellos que van a oír desde Pablo las predicaciones primero de su propia experiencia, porque a ver, Pablo Moyoñe, pues no imagina, hombre, uyubecuera, su propia experiencia. Ahora Pablo ya le está hablando a quienes, le está hablando a sus propios coetáneos, le está hablando a su propio pueblo.
Pero dentro de esto, primero se presenta él como hebreo, ¿verdad? Les habla en hebreo. Incluso Lucas, para subrayar ese aspecto, dice que apenas comenzó, en cuanto oyeron que Pablo les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y viste que él enseguida comienza, y esto es obra de Lucas, ¿verdad? Insistiendo y dándonos a entender, y dándoles a entender al pueblo, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. O sea, todo lo que él presenta, algo presenta en la carta de identidad, algo presenta en no bebe nada más y nada menos que la currículum vitae, ya ella de con lleva. Entonces, cuando hay frondoso y nada, cuando hay qué virorey, cuando ya puede ir buena formación, y si se formó, si se educó a los pies de Gamaliel, ñandé y gatú, ñandé, ya se educó en una gran universidad, ya yo pensaba, lleva. Es como decir, en la Universidad Harvard. Cuando hay que llevar ahí, entonces con Pablo Huayna ñandeja, oye, ese ñandé. Y además, en esta escuela de Gamaliel dice, bajo la estricta ley de nuestros padres, si ellos le estaban juzgando justamente de que él no quería saber nada de la ley, sería bastante extraño. ¿Por qué? Y porque él se había educado a los pies de Gamaliel, y más aún bajo la estricta ley de sus padres. Incluso él, dentro de su carta de identidad, de su presentación, su currículum vitae, dice, yo soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Volvemos enseguida con más Ñandé Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me
hands while I'm on knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi
defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, vencí el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Nos dio su corazón. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con estos versículos que nos invitan también a nosotros a reflexionar cada vez más, entrar más en estos detalles importantes, ¿verdad? Del capítulo 22, versículo 14, ahora nos indica que desde el 12 nos hablaba de Ananías. Luego nos hace entender que Ananías es el que se le acerca de nuevo a Pablo. Él cuenta su historia y es Ananías con quien él tiene los primeros contactos después de su encuentro personal con Jesucristo. Y significa que también Ananías es una persona muy acreditada, dice, por todos los judíos que vivían allí. Y es Ananías el que le está recibiendo. Entonces aquí hay una unión de lo que es el judaísmo, Ananías, muy respetado por los judíos, Ananías ahora que se acerca junto a Pablo para hacer un milagro muy importante, porque es acreditado, no solo ahora también por el pueblo, sino que Ananías ahora es acreditado nada más y nada menos que por Dios. Y ande ya entonces, vamos a ver, que fue una visión. En esa visión es donde Ananías en el capítulo 9 nos explica mejor, porque dice luego, ¿verdad? En Damasco estaba un hombre, etcétera, que llamaba Ananías. A bebé entonces Ananías, oye, muy en contacto, había becado, añade ya, y ahí Ananías, ve, hoy vete ina, bebé, y cotean de reje, así hay potares, bebé. Cierto que Ananías al comienzo sabe muy bien y conoce, pero pega coñan de yara, oína, ya podemos ahora ir puré, va a milanesa o lo que sea. No, yo que formal. Pero ya de yara ellos no, le dice Ananías, vete, tranquilo. Anio y le guillete. Te le juega todo beber esa taina que es otra cosa. Porque esto también, Hechos de los Apóstoles, recordemos. Da llave, imagina que maite, matecoteña, mandu ayer. Hechos de los Apóstoles como característica esencial y fundamental dentro de la enseñanza teológica nos quiere decir que es el Espíritu Santo siempre el que maneja y el que dirige la historia. Vea ñandi yara, pues tú maranga tú o ñande pues te veo pea los echacañas de hina peñande la pena. Es la fuerza de Dios, ¿verdad? Por eso, queridos amigos, nosotros tenemos que estar siempre atentos a la fuerza del Espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu es el que dirige, ¿verdad?, nuestra historia. Y eso significa, queridos amigos, que el Espíritu dirige la historia en el sentido de que lo que nos mueve a nosotros, lo que guía nuestros pasos es justamente el querer y la voluntad de Dios. Pero ¿dónde se manifiesta y cómo se manifiesta? Peago, ave, ñande corazón, ñande ñame, desde adentro, upeye coñande ya esaina, upeye coñande la ñamongu eina. Entonces, este tal Ananías, hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Primero, luego, recobrar la vista que significó para Pablo volver a sí mismo. Peago la famoso, recobra la vista, o peago dicina, echa cuamina, Paulo, y que vende pipe. De vigor y cuajina, más bandejina, más epalare ya porina. Saulo, recobra la vista. Y entonces, en ese mismo momento, pude ver, dice Pablo, en ese mismo momento. Quiere decir que también para que nosotros podamos ver y recobrar la vista,
No es, queridos amigos, simplemente porque Dios, ¿qué pudo haber hecho? Y Dios pudo haber hecho, ¡pum! Peña canario, güey, tiene rayos, lo que sea, güey. Oye, mira, ahora entiendo y ahora veo. Ahora sí sé lo que tengo que hacer. Allí me diga, tú es y güey. Pero sin embargo, aquí Dios utiliza porque Hechos de los Apóstoles y ella veñe Hechos de los Apóstoles. Te está hablando de la comunidad. Y no se olviden que el tercer elemento, tercer momento de la revelación de Dios es justamente la comunidad. Es la fuerza del Espíritu Santo que se revela en la comunidad. Entonces, Ananías es esa unión, ¿verdad?, entre aquello que está sucediendo con la vida de Saulo y con la vida de la comunidad. Recobra la vista. Y en ese momento comencé a ver. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. ¿Intencionales? ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis, está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto.
Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo o de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene, de mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida, en su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Este libro es de la comunidad para la comunidad. Hechos, acciones. Lleva, sino que estamos mirando desde una realidad. Entonces, este versículo que hoy nos invita a la palabra de Dios, que es el capítulo 22, versículo 14, después dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Hay 3 elementos. En primer lugar, el Dios de nuestros padres. Ese es el título. Mala no yajina goa. Mala hipotala reyuko ave alleva ella pojamuaisha kota pepuahu. Dere imagina reya poaina Pablo, reya poaina. Pero peñan de yara ojecaina toda tu fuerza y tu energía. Esto es interesante si uno piensa con la vida de Pablo, ¿verdad? Porque aquí es Saulo todavía, bueno, en fin, pero desde que Pablo es tocado por Dios, después será el famoso Pablo, ¿verdad? El Pablo de Tarso. Pero dice, es el Dios de nuestros padres que te ha elegido. El Dios de nuestros padres. Primera cosa. Entonces, ahí fulano de tal, o ua, lleva, o prometen de verde, pirapiré, o lo que sea. Ahí pea la ua que prometen de. Hay muchos queridos hermanos que dentro de, lastimosamente, ¿verdad? Dentro de las sectas protestantes, etcétera, entonces nos movemos mucho a través solamente del pirapiré, de nuestro diezmo, de lo que sea. Entonces el Dios de nuestros padres, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que verdaderamente hace que nosotros tomemos las decisiones para hacer una verdadera evangelización? Porque recordemos que si el fruto de nuestra supuesta evangelización es dividir a la gente, dividir al pueblo, dividir a la familia, vean ahí evangelización, si yo quiero ver, vean ahí evangelización. El evangelio jamás puede dividir. Vayan de Yara, San Juan sobre todo, ¿verdad? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Diga, tú de la evangeliza, para que existan miles de grupitos y de aquí, de acuerdo a tu conveniencia. Landere y potajaya, landene, oye, ocurrían de allá. Y hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que tienen, pobrecito, tienen buena voluntad, ¿verdad? Pero uno entiende que la teología, el estudio bíblico. Porque el estudio bíblico no es memorizar lo que es memoria. No. Si estamos entendiendo ahora nosotros, ya venga tu hina lleva versículo por versículo, capítulo, palabra por palabra, ya es hina, ya es ella va. Porque ya hay cuana detrás de todo esto. Estudiar la Biblia, queridos hermanos, tiene, pero unas raíces impresionantes, ¿verdad? ¿No? Y aquí venía Ibero Zapuca. Entonces, ¿por qué? Porque detrás hay otros intereses, Entonces no me interesa, ¿verdad? Entonces formarme teológicamente, bíblicamente, conocer las raíces, entender, ¿verdad? Entonces, años y años que uno se prepara, ¿verdad? Para después decir estilo Sócrates ahí, solo sé que no sé nada, lleva. Porque es bastante profundo. Bueno,
Pero en fin, esto es simplemente para ubicarnos nomás también y para saber detrás de qué cosas estamos yendo. Y además, todas estas cosas, todas estas sectas, además de buscar sus propios intereses, da y la opinión, sino que muchas de esas personas que van, inventan, crean sus grupos fuera, etcétera, etcétera, es porque justamente se dividió en el otro. Y poshila otro. Y poshipean. No, pego y la de predicación cuando de cambiar, entonces ya pota y la. Entonces, ¿qué evangelización estamos haciendo? Que siguen a entender y te va a ya predicar. Si el Señor nos está diciendo para que todos sean uno, y bueno, aquí por eso te dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido. Pero en primer lugar, para que conozcas su voluntad. La andende y que no bebe. Va, esa voluntad, más voluntad, pues cuela ya. Estamos yendo detrás de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, lo que se nos ocurre. Para que veas al justo, es decir, aquí tenemos que entrar en lo esencial y lo fundamental, ver al justo, entender y saber quién es ese justo. Y entonces, queridos amigos, ahí vendrá la consecuencia esencial. Y así escuches la voz de su boca. Bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este versículo 14, que es esencial y fundamental. Y así podamos entender cada vez más y adherirnos más, escuchar la voz de la boca del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima compañía de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.